Bienvenidos una vez más a nuestros estudios. Hoy vamos a estar siguiendo con el segundo estudio en los estudios de siendo pilares en el templo de Dios. Vamos a estar viendo el siguiente pedazo, qué significa ser un pilar. Y bueno, la realidad, todos esos estudios van a estar enfocados en esa pregunta, qué significa ser un pilar. Pero quiero nada más dirigir nuestros pensamientos a lo básico, para que de ahí podamos ir comprendiendo más y más cómo va avanzando el estudio. Entonces, ¿qué significa para nosotros ser un pilar o columna? ¿Qué significa en términos espirituales? Entonces, en los mejores, más duraderos templos hay muchas columnas, pero hay uno mayor que está soportando todo lo demás. Ya en cuanto a los templos japoneses, lo que estaba hablando, uno de los más antiguos, más viejos, que han resistido los terremotos y quedado parado, ellos tienen una columna mayor. De ahí viene el nombre del templo, el Shinbashira, porque es el nombre del templo, pero más que todo enfoca en esta columna céntrico. Entonces, hay una columna mayor de que depende todo lo demás. Sí, hay columnas menores también, pero su fuerza depende del mayor. Si se quita el mayor, todo se derrumba. Pero con el mayor puesto, los menores tienen fuerzas. Interesantemente, en otro estudio que tuvimos, estuvimos hablando un poco sobre el árbol de la paz de las 5 naciones de los Iroquois. Y es interesante ver el templo japonés y qué tan parecido es al árbol de la paz. Muy similar en su construcción en muchas maneras. El árbol de la paz tenía ciertas características particular a él. Y recuerda, era para las 5 naciones de los Iroquois. En los templos Shinbashira, mayormente los que están edificados en la manera antigua tienen 5 niveles. Y son siempre cosas parecidas entre los dos que yo creo que tienen más que ver con lo que Dios ha inspirado el hombre. Porque yo creo en lo más antiguo de lo que hay en este mundo, Dios ha estado tratando de dejar señas tanto en la naturaleza como en lo que ha hecho el hombre pasado, para que vemos que Dios siempre ha estado trabajando. Hoy quizás hemos perdido mucho conocimiento de aquellos eventos, pero podemos conocer por todas sus indicaciones que era Dios trabajando con ellos al principio, aunque se ha perdido el entendimiento. Como hablamos en el primer estudio sobre los terremotos sobre la isla de Japón, recuerda, aquí está la imagen de la mapa. Podemos ver todos los burbujos. El tamaño del burbujo es indicativo de la fuerza del terremoto. El color de la burbuja es indicativo a la profundidad del terremoto. Entonces podemos ver ahí en Japón es un lugar donde hay muchos terremotos constantes. Entonces es un lugar perfecto para tratar de probar construcciones contra los terremotos. Entonces, habiendo ahí templos, como en la imagen a la derecha, hay templos ahí, uno de ellos, más de 1000 años de viejo, fue construido aproximadamente en el año 951 después de Cristo. Estamos en el 2021 ahora, entonces estamos hablando de 1070 años aproximadamente desde que fue construido. Está parado así completo hoy. Entonces todos los terremotos que han sufrido no la han dañado, y hay muchos templos así en Japón. Para mí esos templos son una perfecta símbolo para lo que debemos ser como cristianos. Viene lo que viene, debemos quedar parados firmes. Así la iglesia también, porque hablando del templo, sabemos que no estamos hablando de un solo creyente, pero estamos hablando del compuesto
de Cristo con todos los creyentes. Entonces, lo que estamos viendo en sí, como decimos templo, estamos viendo también la iglesia espiritual. ¿Cómo no sería si la iglesia, dependiendo de Cristo, podía ser tan resistente y tan perfecto siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo? Eso es realmente lo que queremos. Aquel firmeza. Entonces, Japón es un país propenso al terremoto, pero los riesgos muestran que solo de los pagodas se han derrubado durante los últimos 1400 años debido a un terremoto. El terremoto de Hanshin en 1995 mató a 6.400 personas. Supera las carreteras elevadas, los bloques de oficinas aplastados, los cuadros de oficinas aplastados, y debe estar en el área del puerto de Kobe. Sin embargo, dejó la magnífica pagoda, templo de 5 pisos, en el templo de Tochi, en el cercano Kaito e Ileso, aunque niveló una serie de edificios más bajos en el vecindario. La razón tradicionalmente atribulado ha sido la Shinbashira, quiere decir el poste en el centro. Algunos de las pagodas, modelo de ingeniero estructural de Shuso Ishida, tienen una Shinbashira simulado que se adjunto al suelo, como era común en los pagodas construidos durante los siglos sextos y octavos. Otros simulan diseños posteriores con el Shinbashira que descansa sobre una viga en el segundo piso o suspendido en la quinta. Comparted con un modelo comparado con un modelo sin Shinbashira en absoluto. Ishida encuentra que la columna central anclada al suelo sobrevive más tiempo y es al menos el doble de fuerte a cualquier otro arreglo del Shinbashira. Entonces, recuerda, Jesús habló de una piedra sobre la cual debemos ser edificados. Cuando el Shinbashira está anclado a aquel base, es cuando es el más fuerte todo el edificio. Cuando ellos sacan el Shinbashira y lo pone sobre otra poste en el aire, como habla aquí en el primer piso o en el quinto piso o como sea, no tiene la fuerza, no tiene la dureza para resistir los mayores terremotos. Y eso nos va dirigiendo a un parábola, a una historia que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento. Pensando en aquel templo, el Shinbashira, pensando en el poste céntrico anclada como nuestro Salvador Jesucristo, pensando en los demás postes y artesanal como nosotros como creyentes, tenemos que pensar en esa parábola, la vid verdadera. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quito. Todo aquel que lleva fruto, lo limpio, para que lleva más fruto. Y vosotros sois limpios por la palabra que hablo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podáis hacer. Y eso es tan importante cuando estamos hablando de las cosas de Dios, porque así como el templo del Shinbashira, podemos nosotros saber, sin aquel Shinbashira, como acabamos de leer, no tiene dureza el templo. Entonces, aquí nos da a saber
que la verdad es tenemos que ser anclados en Jesús. Cuando habla aquí la vid, estamos hablando de la tallo, la estaca principal de una planta. Entonces, si Jesús es aquel tallo, aquel estaca, nosotros somos los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Las ramas, las hojas, las demás piezas de la planta. Dice que su padre, vea bien eso, su padre es el labrador. Imagina lo que Dios nos está diciendo en ese pequeño pasaje. Está diciendo que su padre es el labrador. Él sembró todo, pero todo depende de Jesús. Entonces, los que estamos en Jesús, podemos, no es que vamos, no es a la fuerza, podemos tener buen fruto. Pero si quitamos nuestra rama de la vid verdadera, entonces no hay ni posibilidad de llevar buen fruto. Y eso es bastante importante. Estamos leyendo en San Juan, capítulo 15, siempre. Hemos leído 1 al 5. Dijo el Señor, porque sin mí nada podéis hacer. Vamos a seguir versículos 6 al 8. Si alguno no permanece en mí, ¿qué pasa? Será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y desafortunadamente en mi corta vida he visto personas así en la iglesia de Cristo. He visto ramas que, por decir, hermanos, que ha generado mucho buen fruto, pero a su tiempo decidían que ya no querían seguir en las cosas de Dios. Apartó de las cosas de Dios, quizás algunos pensando que estaban buscando algo mayor en cuanto a la religión, fueran a otras iglesias creyendo que estaban encontrando una mayor verdad. Pero perfectamente, como dice aquí, se secaran, se abandonaron todas cosas buenas y llegó al punto de que ellos más bien estaban promoviendo ideas y pensamientos muy afuera de cualquier cosa cristiana. Porque así pasa, nos secamos. Versículo 7, pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiera y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas mis discípulos. Entonces, esta es la lucha que Dios nos ha dado. Él quiere mucho buen fruto de nosotros. Piensa, el arquitecto que edificó el Shinbashira, aquel gran edificio, templo de 5 pisos, él edifica esto para que dura, para que aguanta todo lo que viene. Y así Dios está haciendo también. Está tratando de levantar una iglesia que es duradero. Pero tenemos que permanecer no solo en Jesús, sino su palabra. Y su palabra tiene que permanecer en nosotros. Quiere decir, está activo y vivo. Si no leo la palabra, si no medito en la palabra, si no estudio, estudiar la palabra no quiere decir leer, quiere decir entrar y profundizar y querer saber muy profundo qué significa los distintos puntos. Un ejemplo muy sencillo, cuando pensamos nosotros en la historia de Jonás y la ballena, el gran pez, tenemos que, siempre leemos la historia como una historia nomás, pero tenemos que hacer la pregunta, ¿qué era la ballena para Jonás? Simbólicamente, ¿qué significaba la ballena para Jonás? Y esa, lo que significaba para Jonás, ¿qué requería para que Jonás podía salir? Y eso merece pensar. Es completamente diferente que el simple historia. Para alcanzar esas cosas tenemos que profundizar, tenemos que estudiar lo profundo de la palabra de Dios y hacer muchas preguntas a nuestro Padre Celestial en oración y ayuno. Si su palabra no permanece en nosotros, no podemos avanzar.
Si vamos a hacer columnas en el templo de Dios, entonces necesitamos desarrollar las cualidades que se hace un buen columna. Y tenemos que preparar por el futuro, no solo hoy, porque el reino de Dios es eterno. Muy importante. Cuando pensamos nosotros a lo largo del mundo en donde vivimos, podemos ir estudiando qué es el pilar, qué es el columna, que ha sido más fuerte que cualquier otro. Hay cualidades que los ingenieros están buscando. Un simple poste, castillo, como se dice aquí en Honduras, para un edificio, un simple castillo, un poste, un pilar en un edificio, si tú lo haces de pobre cemento, sin varilla, sin hierro, no va a durar. En poco tiempo va a derrumbar y su edificio va a ser peligroso. Y eso vemos en el mundo, donde han habido construcciones que fueran hechas, por decir así, baratamente. Quiere decir que no están invirtiendo en cualidad, no están invirtiendo en un material bueno, no están mezclando su cemento en un apto cualidad para alcanzar un cemento fuerte, no está poniendo hierro, varillas dentro del. A lo largo de esos tiempos derrumban. A veces 50 años o 100 años hemos visto edificios de muchos pisos de repente derrumbar, matar personas, herir personas, y es triste. Por eso nosotros queremos algo duradero, no solo para hoy, sino, si fuera posible, para siempre. Debemos tener una firme fundación dentro de la tierra. Recuerda que leemos, ya los ingenieros han estudiado aquel poste en el centro, lo han probado ellos de varios diferentes modelos. Solo el que estaba anclada podía resistir. Entonces debemos ser conectados y recibir nuestra fuerza de Cristo. Debemos confiar en Él. Debemos ser un poco flexibles, pero no mucho. Debemos estar atentos en todo tiempo. La Shin Bashira, como la imagen a la derecha, eso se llama la danza de la serpiente. ¿Por qué? Porque el Shin Bashira, y eso vamos a ver un poco más en unos estudios por delante, pero la Shin Bashira, cuando hay un terremoto, él puede bailar un poquito, porque hay flexibilidad en sus coyunturas, pero cuando termina, ahí está parado recto. Es lo que buscamos, que nosotros, sí, puede haber un poco de preocupación en un terremoto, puede haber un poco de temor, puede haber muchos pensamientos en un momento de peligro, pero vamos viendo las cosas como desarrollan, ponemos nuestra confianza en Jesús y a lo largo salimos siempre parados, firmes sobre la verdad. No vamos a mover de ahí. Es lo que Dios pide de nosotros, es el ejemplo que nos está dando. En el transcurso de la historia del mundo, muchas naciones han llegado a ser poderes mundiales y luego desaparecen. Por eso siempre el hombre está enfocado en la posibilidad de escapar. Y es de ahí viene la creencia en el rapto, la cual está dentro de muchas religiones, aún religiones no cristianas. No sé si usted sabía, pero hay muchas religiones, hablando afuera del cristianismo, que creen en un rapto. ¿Por qué? Porque los sabios han visto la historia del mundo. Levanta Babilonia, cae Babilonia. Levanta media Persia, cae media Persia. Levanta Grecia, cae Grecia. Levanta Roma, cae Roma. Entonces para ellos están viendo esa historia y diciendo, no lo queremos. Queremos una manera de escapar todo eso. Pero ese no es el plan de Dios. Dios dijo que esta tierra es nuestra herencia. Él quiere algo firme para la eternidad. Él quiere que siempre hay creyentes aquí haciendo lo bueno. Mientras el mundo va tratando de escapar, va tratando de sobrevivir por un momento, que nosotros estamos tratando de sobrevivir para siempre. Eso requiere mucho pensamiento. Si soy un labrador de la tierra, quiere decir mi interés
no debe ser solo en sacar ganancia de mi tierra mientras que yo vivo. Tengo que pensar en mis hijos, tengo que pensar en mis nietos, tengo que pensar en mis bisnietos, que ese pedazo de propiedad es útil para muchas generaciones. Entonces, si yo maltrato esa tierra, echando muchos venenos en la tierra, tratando de destruirlo, pues hay propiedades en una generación o dos o tres generaciones son inservibles. Ya no puedes sembrar nada. Estoy pensando en el futuro. Si mis bisnietos, cuando van a sembrar, no pueden sembrar nada y no pueden tener comida, ¿quién tiene culpa? Pues en parte yo, porque yo maltraté de lo que ellos dependían. Y por eso Dios está buscando pilares, columnas que son por lo largo. Pensamos no solo en hoy, pensamos en las futuras generaciones. Por eso debo ser un buen ejemplo en mis acciones, en mis palabras, en todo lo que hago, en cómo vivo, en cómo porto, en cómo trabajo con lo que Dios me ha dado. Porque necesito esta estabilidad, que es siempre un buen ejemplo. Pero también tras el tiempo, algo siempre ha quedado. Eso es el reino de Dios. Los creyentes, cuando Babilonia cayó, quedó el pueblo de Dios. Cuando los medos y persas cayó, quedó el pueblo de Dios. Cuando Grecia cayó, quedó el pueblo de Dios. Y cuando cayó Roma, siempre quedó el pueblo de Dios. Eso es un pilar firme, aun cuando hay temblores. Es lo que Dios busca. Entonces, ¿qué significa un pilar o una columna? Pues primero que todo es representativa de lo eterno. Está soportando el pesos, sí, a veces difícil pesos, soportando los débiles, soportando el techo, la protección, es equilibrado, está señalando a Dios, agregamos una belleza, cuando somos bien hechos, agregamos una belleza a la estructura, somos visibles y vivimos desafortunadamente bajo estrés. Muchos no lo quieren. He visto muchas personas que salgan de la iglesia porque, dice ellos, ser buen cristiano es estresante. Es mejor vivir en una iglesia donde ellos dicen que yo no tengo que hacer nada. Muchas iglesias hoy, su predicación es que tú estás salvo por gracia, solo tienes que aceptar a Jesucristo como su único salvador. Ya estuvo. No hay estrés. Ya, si yo bebo en la cantina, no hay problema. Si yo fumo, no hay problema. Si maltrato a mi esposa, no es problema. Si estoy infiel, está bien. No hay estrés porque todo es permitible. Esa no es la columna que Dios busca, porque sabemos bien una sociedad donde todos los hombres están infieles a sus esposas, luego es una civilización que va a terminar. Tenemos mucha historia sobre eso. He visto ateos, profesores del mundo, pero ateos no creyendo en Dios, que han dicho las sociedades más durables que van a resistir el tiempo y quedar todavía son los que están basados de la fiel pareja de dos personas, un hombre y una mujer. Entonces ellos mismos reconocen la importancia de esa fidelidad. Dos personas únicamente fiel a su pareja para la eternidad. Eso hace que una sociedad es fuerte y es lo que Dios está buscando. Buscamos Romanos capítulo 15, empezando en versículo 1 al 7. Dice, así que los que somos fuertes, los pilares, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Hay que soportarla y no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrave a su prójimo para su bien, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban caían sobre mí. Porque los que antes fueron escritos, para nuestra enseñanza fueron escritos, para que por la
paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación, y de que entre vosotros seas de un mismo sentir, según Cristo, para que unánimes, estamos hablando de todo el edificio, no es posible ser cristiano solo, unánimes, y aún vos glorifiquéis a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Muy importante. Entonces, ¿cómo construimos buenos pilares? ¿Qué debemos hacer para que seamos durables y siempre preparados? Y eso es el enfoque de ese estudio. Vamos a ir viendo los pedazos uno por uno. Vamos a investigar qué sucede en un terremoto, cómo se afecta un terremoto. Porque recuerda, nuestro enfoque aquí es resistir los terremotos, quedarnos parados, fiel, no solo para un año, sino para la vida de cada creyente. Gracias por su tiempo. Espero que ese estudio pueda animar un poco a usted y tal vez darte algo para pensar. Hasta el próximo. Dios lo bendiga.